El sargento mayor retirado Raymond Ray Holloway se sienta en silencio en la cabina de la esquina de Murphy's Diner, leyendo su periódico mientras toma café negro cuando el motociclista vestido de cuero se eleva sobre él y gruñe: «Muévelo, viejo. Esta es mi mesa», antes de dar una fuerte bofetada en la mejilla curtida de Ray que resuena en el restaurante repentinamente silencioso. Raymond Holloway había celebrado su cumpleaños número 68 hacía 3 semanas, pero aún así se comportaba con la espalda recta y el andar firme de un soldado de carrera. Todos los martes por la mañana, durante los últimos 5 años, había reclamado el mismo puesto de la esquina en Murphy's Diner en ELM Street, el que tenía la vista despejada del estacionamiento y la salida. Los viejos hábitos de 30 años en el ejército nunca murieron realmente. El restaurante era una institución local, propiedad de la familia durante 3 generaciones. Ray conocía a todas las camareras por su nombre y siempre dejaba una generosa propina. Las paredes estaban cubiertas con fotografías descoloridas de la historia de la ciudad, incluyendo varias imágenes de varias guerras con niños locales que habían servido en el extranjero. La propia foto de Ray de su despliegue en Afganistán colgaba cerca de la estación de café, aunque la mayoría de la gente no hizo la conexión entre el joven sargento vestido de camuflaje del desierto y el hombre mayor y tranquilo que leía su periódico en la esquina. Su cabello plateado siempre estaba cuidadosamente peinado y vestía ropa sencilla que nunca llamaba la atención. En la solapa de su chaqueta había un alfiler descolorido de la bandera estadounidense, tan pequeño que la mayoría de la gente nunca lo notaba. Si estás disfrutando de estas poderosas historias de veteranos, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana de notificación para que nunca te pierdas estas increíbles historias de coraje y honor. Ray se había alistado nada más salir de la escuela secundaria en 1973, 3 meses después de cumplir 18 años. Había servido en lugares que la mayoría de la gente no podía pronunciar, desde Alemania durante la Guerra Fría hasta los desiertos de Irak y Afganistán. 30 años de servicio lo habían llevado de ser un niño asustado de Ohio a un sargento mayor responsable de entrenar a jóvenes soldados que le recordaban a los suyos. Así que su hijo, Michael, había seguido sus pasos, se había graduado en West Point y había servido como capitán del ejército. Ray estaba más orgulloso de Michael que cualquier medalla o elogio que hubiera recibido. El chico había crecido escuchando cuentos antes de dormir sobre el honor y el deber en lugar de cuentos de hadas, y se había convertido en el tipo de oficial con el que Ray habría tenido el honor de servir. Pero las guerras habían cambiado tanto al padre como al hijo. Ray llegó a casa de su último despliegue con un corazón púrpura y una ligera cojera por la metralla que dolía en los días lluviosos. Michael volvía a casa de sus giras con heridas invisibles que eran más difíciles de curar. Las pesadillas, los nervios, la forma en que escaneaba cada habitación en busca de salidas en el momento en que entró hace 3 años. Michael se había mudado a su ciudad natal para estar más cerca de su padre. Había aceptado un trabajo en la estación regional de reclutamiento del ejército, ayudando a otros jóvenes a encontrar su camino hacia el servicio. Ray estaba agradecido por la compañía y orgulloso de cómo su hijo había encontrado la manera de seguir sirviendo incluso después de que sus días de combate habían terminado. El problema comenzó cuando Jake Sander Morrison entró rugiendo en el estacionamiento de Murphy en su Harley Davidson exactamente a las 9:47 de la mañana, al mismo tiempo que Ray se estaba sentando en su rutina habitual de los martes por la mañana. Sander era el presidente del club de motociclistas Iron Wolves, un grupo que había estado causando problemas en la ciudad durante la mayor parte de los últimos 6 meses. Los Lobos de Hierro no eran los típicos pilotos de fin de semana. Se dedicaban a la intimidación y a la delincuencia de poca monta, utilizando sus chaquetas de cuero y sus ruidosas bicicletas para reclamar territorio donde quiera que fueran. Sander medía 6 pies y 4 pulgadas de alto y pesaba casi 300 libras, con los brazos cubiertos de tatuajes que contaban historias de peleas en bares y tiempo en prisión. Llevaba 3 semanas viniendo a casa de Murphy, cada vez exigiendo la cabina de la esquina donde Ray siempre se sentaba. La primera semana, Ray se había trasladado silenciosamente a otra mesa sin quejarse. La segunda semana había hecho lo mismo. Pero esta mañana fue diferente. Esa mañana, Ray había decidido que estaba cansado de correr. Cuando Sander se acercó a la cabina con su habitual arrogancia, Ray levantó la vista de su periódico, pero no se movió. Explicó cortésmente que había estado sentado en este mismo lugar todos los martes durante 5 años y que agradecería que Sander pudiera encontrar otra mesa. El rostro de Sander se puso rojo de ira. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no, sobre todo por un anciano en un restaurante. Su voz se elevó lo suficientemente alto como para que todos en el restaurante lo escucharan mientras llamaba a Ray con nombres que hicieron que las camareras miraran hacia otro lado avergonzadas.
Los otros clientes dejaron de comer y se quedaron mirando. Una joven madre condujo rápidamente a sus hijos hacia la salida. La dueña, la señora Murphy, parecía aterrorizada pero temerosa de intervenir. Sander había dejado claro en visitas anteriores que no apreciaba la interferencia de la gerencia. Cuando Ray se negó tranquilamente a moverse de nuevo, la ira de Sander explotó en acción. La bofetada llegó rápida y fuertemente, atrapando a Ray en su mejilla izquierda con la fuerza suficiente para tirar sus gafas de lectura al suelo. El sonido resonó en el restaurante como un disparo seguido de un silencio absoluto. La mejilla de Ray ardía por el impacto, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que siguió. Podía sentir todos los ojos del comensal observándolo, esperando ver cómo respondería el anciano al ser avergonzado públicamente. Por un momento, Ray se transportó a su infancia, recordando las palabras de su padre sobre enfrentarse a los matones. Luego pensó en su formación militar, en todos los jóvenes soldados a los que había asesorado a lo largo de los años, en los valores que había tratado de inculcar a su propio hijo. Pensó en el pin de la bandera en su chaqueta y en lo que representaba. Pero sobre todo pensó en Michael y en lo decepcionado que se sentiría su hijo si se enteraba de que su padre había sido humillado en público y no había hecho nada al respecto. Ray le había enseñado a Michael a luchar por lo que era justo, a proteger a los inocentes, a no retroceder nunca ante un matón. ¿Cómo podía enfrentarse a su hijo sabiendo que no había cumplido con sus propias enseñanzas? Ray se agachó lentamente y recogió sus gafas, revisándolas en busca de daños antes de volvérselas a poner. Sus manos estaban firmes a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Miró a Trueno con ojos tranquilos y mesurados que habían visto el combate en 3 guerras diferentes. No dijo una palabra. No lo necesitaba. Su silencio hablaba más alto de lo que podría haberlo hecho cualquier amenaza o respuesta airada. Ray simplemente metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono celular e hizo una llamada. Sander se rió cuando vio que Ray tomaba su teléfono. Supuso que el anciano estaba llamando a la policía, y eso no le preocupó. Los Lobos de Hierro ya habían lidiado antes con policías de pueblos pequeños. Unas pocas amenazas, tal vez algunos daños a la propiedad, y la mayoría de las fuerzas del orden locales aprendieron a mirar hacia otro lado. Lo que Sander no sabía era que Ray no estaba llamando a la policía. Estaba llamando a su hijo. La conversación fue breve y tranquila. Ray se limitó a decir que estaba en Murphy's Diner y que necesitaba que Michael pasara cuando tuviera la oportunidad. No mencionó la bofetada ni el enfrentamiento. No lo necesitaba. Michael oyó algo en la voz de su padre que le indicaba que no se trataba de una petición casual. Después de que Ray colgó, Sander se acomodó en la cabina, extendiendo su chaqueta de cuero sobre el asiento y ordenando el artículo más caro del menú. Hizo comentarios groseros a las camareras y habló en voz alta sobre cómo algunas personas necesitaban aprender a respetar a sus superiores. Ray se acercó a una pequeña mesa cerca de la ventana desde donde podía ver el estacionamiento. Pidió otra taza de café y esperó. Todavía le dolía la mejilla y podía ver las miradas preocupadas de otros clientes, pero mantuvo la calma y la paciencia. La confianza del Sander crecía con cada minuto que pasaba. Contó su historia a cualquiera que quisiera escucharlo, embelleciendo los detalles sobre cómo le había enseñado a un viejo tonto una lección sobre el respeto. Se jactó de su club de motociclistas e hizo amenazas veladas sobre lo sucedido a las personas que no mostraron el aprecio adecuado por los Lobos de Hierro. El ambiente del restaurante se volvió cada vez más tenso. Varios clientes pagaron sus cuentas rápidamente y se fueron. La señora Murphy se cernía nerviosa cerca de la cocina, sin saber si llamar ella misma a la policía. El resto de los clientes comieron en silencio, temerosos de llamar la atención de Trueno. Ray miró su reloj. Michael llegaría pronto. Había servido 3 veces en Afganistán como oficial de infantería y ahora trabajaba como reclutador. Y lo que es más importante, había heredado el sentido de la justicia de su padre y su renuencia a dejar que los matones ganaran. Pero Ray tenía una sorpresa más que ni siquiera Michael conocía todavía. 11 minutos después de que Ray hiciera su llamada telefónica, un convoy de vehículos militares se detuvo en el estacionamiento de Murphy. No solo la camioneta personal de Michael, sino 3 vehículos oficiales del ejército llenos de soldados con uniforme de gala. Michael Holloway bajó del vehículo principal, ahora con las hojas de roble plateadas de un teniente coronel. El ascenso había llegado la semana anterior, pero aún no había tenido la oportunidad de decírselo a su padre. Había estado planeando sorprender a Ray con la noticia durante el almuerzo. Detrás de Michael venían 12 soldados de la estación regional de reclutamiento,
todos ellos veteranos de Irak y Afganistán, todos ellos reclutados y entrenados personalmente por el teniente coronel Holloway. Estaban en medio de una ceremonia formal cuando Michael recibió la llamada de su padre, y habían insistido en acompañarlo cuando escucharon el tono cuidadoso en su voz. Los soldados se formaron en el estacionamiento con precisión militar, sus uniformes de gala y botas lustradas crearon una exhibición impresionante. Michael caminó hacia el punto, con expresión seria pero controlada, mientras se acercaba a la entrada del restaurante. Hunter levantó la vista de su comida mientras el restaurante se llenaba de soldados. Su expresión arrogante vaciló cuando se dio cuenta de que de repente era superado en número por 12-1. No eran policías locales ni guerreros de fin de semana. Eran miembros del ejército en servicio activo, y se movían con la confianza de personas que habían visto un combate real. Michael se acercó primero a la mesa de su padre, notando la marca roja en la mejilla de Rey. Preguntó en voz baja si su padre estaba bien, y Rey asintió hacia la cabina de trueno. Los ojos de Michael siguieron la mirada de su padre, y su mandíbula se tensó cuando vio que el motociclista seguía tendido arrogantemente sobre el teniente coronel. Holloway se volvió hacia Trueno con el porte de un oficial acostumbrado al mando. No alzó la voz ni profirió amenazas. Simplemente se presentó y le pidió a Sander que saliera para conversar. Sander se dio cuenta de que sus tácticas de intimidación no iban a funcionar contra soldados entrenados. Estos hombres se habían enfrentado a enemigos reales en guerras reales, no en peleas de bares y enfrentamientos en estacionamientos. La conversación en el estacionamiento duró exactamente 7 minutos. Sander emergió pálido y conmocionado, su bravuconería anterior había desaparecido por completo. Se acercó a la mesa de Rey con la cabeza gacha y ofreció una disculpa tartamuda por su comportamiento. Rey aceptó la disculpa con tranquila dignidad, pero dejó claro que Sander necesitaba entender algo importante. Rey explicó que había servido a su país durante 30 años, que se había ganado el derecho a tomar su café en paz, y que el respeto no era algo que se exigiera, era algo que se ganaba. Prometió que ni él ni ninguno de los Lobos de Hierro volverían a molestar a Rey ni a nadie más en Murphy's Diner. Dejó un billete de $20 sobre la mesa para pagar el café de Rey y se dirigió rápidamente a la salida. Michael esperó hasta que la motocicleta de Sander desapareció calle abajo antes de reunirse con su padre en la pequeña mesa cerca de la ventana. Rey miró la nueva insignia de rango de su hijo y sonrió con evidente orgullo. Hablaron en voz baja sobre el ascenso, sobre la familia y sobre la importancia de defender lo que es correcto. Los otros soldados permanecieron respetuosamente distantes, dando a padre e hijo su privacidad mientras se aseguraban de que todos en el restaurante entendieran que el sargento mayor Raymond Holloway estaba bajo su protección. La señora Murphy se negó a permitir que Rey o Michael pagaran por su comida. Dijo que era lo menos que podía hacer por alguien que había servido a su país con tanto honor. Varios otros clientes se acercaron a la mesa de Rey para estrecharle la mano y agradecerle por su servicio. La noticia del incidente se extendió rápidamente por la pequeña ciudad, pero no de la manera que Trueno había esperado. 2 semanas después, Rey recibió una carta del alcalde en la que lo declaraba ciudadano honorario del año. El periódico local publicó una historia sobre el incidente, centrándose no en el enfrentamiento, sino en el respeto que la comunidad debía a sus veteranos. Los Lobos de Hierro abandonaron la ciudad de forma permanente, encontrando un nuevo territorio donde esperan evitar más encuentros con familias de militares. Sander le envió a Rey una carta de disculpa escrita a mano, explicando que había aprendido algo importante sobre la verdadera fuerza y dignidad. Michael comenzó a reunirse con su padre para tomar un café en Murphy's todos los martes por la mañana, una tradición que los acercó más y les dio tiempo para compartir historias sobre sus experiencias militares. El puesto de la esquina se hizo conocido en toda la ciudad como la Mesa de los Veteranos, y otros exmiembros del servicio comenzaron a pasar para presentar sus respetos. Las gafas de lectura de Ray, que habían sido derribadas al suelo durante el enfrentamiento, fueron reemplazadas por un optometrista local que se negó a pagar. Los nuevos marcos eran más fuertes que los antiguos, y Rey bromeaba diciendo que tal vez a veces tenías que perder algo antes de poder volver a ver con claridad. El incidente recordó a todos en la ciudad que el heroísmo no termina cuando te quitas el uniforme. Vive en la tranquila dignidad de las personas que continúan sirviendo a sus comunidades mucho después de que sus carreras militares han terminado. La verdadera fuerza no tiene que ver con la intimidación o la violencia. Se trata de defender lo que es correcto. Incluso cuando te superan en número. Incluso cuando tienes miedo. Incluso cuando nadie espera que te defiendas. A veces, el arma más poderosa que posee un veterano no es una pistola o un puño.
Es el respeto que se han ganado a través de una vida de servicio y sacrificio.